Hola, ¿qué tal, querida familia, queridos amigos? Me da mucho gusto saludarles en esta ocasión. Bienvenidos a esta nueva serie de conferencias Mega Tendencias 2022, entendiendo la profecía de la Biblia para el último tiempo. Y voy a continuar con el tema, le he llamado Arrebatamiento 2022. Así que quiero, el día de hoy va a estar muy interesante y quiero comenzar haciendo un breve resumen de la serie que compartí el año pasado, en 2021, y para ello voy a usar esta presentación para que pueda ser más, eh, más claro para nosotros lo que vamos a comentar. Muy bien, pues compartí 3 episodios en Megatendencias 2021 y quiero recomendarles, voy ahorita a presentarles estos videos en nuestro canal Vive Sin Límites TV, que también es ahí donde ustedes pueden tener acceso a este contenido, y también en mi página oficial Apóstol Sergio Miranda, ustedes ahí también podrán buscar este contenido. Pero les recomiendo nuestro canal Vive Sin Límites TV. A través de estos 3 episodios vine a hacer una presentación para romper paradigmas acerca del arrebatamiento de la iglesia, la venida del Señor Jesús en este último tiempo, y me refiero a creencias que hemos tenido por mucho tiempo en la iglesia, por la enseñanza que hemos recibido por mucho tiempo, y damos por entendido que así es, y y de esa forma es como hemos buscado entender lo que está ocurriendo en estos últimos años y con este año de pandemia. Entonces, algo que he venido comentando acerca de, al traer un entendimiento correcto de lo que dice la profecía de la Biblia para este último tiempo, en principio he comentado la importancia de leer, de volver a leer lo que dice la escritura sobre el tiempo del fin en particular, porque son temas muy controversiales y que muchas veces nos encontramos con frecuencia que hay una interpretación de lo que la Biblia dice, y más bien necesitamos leer con cuidado para que lo que esté escrito en la palabra de Dios por sí mismo nos haga entender el tiempo que estamos viviendo, y por tanto que ahora sí es posible establecer cuándo ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, así como la venida del Señor, para dar comienzo a su reino milenial. Entonces, lo primero que a través de estos 3 episodios he venido comentando es cómo Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 9, versos 1 y 2, cómo dice cómo Daniel entendió en su día que al leer atentamente, dice, miré atentamente lo que estaba escrito en el libro del profeta Jeremías. En otra versión dice, pude entender. Así que el problema que tuvo Daniel en su día, nosotros lo tenemos también ahora. Y es que necesitamos simplemente mirar atentamente y entender lo que está escrito en la Biblia. Otro principio también para llegar a este entendimiento lo encontramos en Lucas 10:26, cuando un intérprete de la ley hizo una pregunta al Señor Jesús. Le preguntaba, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor le respondió con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces, observa que el Señor no hizo una interpretación de lo que dice la Biblia. El mismo Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, quien es el autor de lo que está escrito en la Biblia, no, le dijo a este intérprete de la ley, ¿cómo lees? O sea, ¿cómo lees tú? Entonces, ¿cómo lees? Es la respuesta del Señor. ¿Cómo estamos leyendo lo que está escrito acerca de la profecía del fin? Entonces, es importante volver a leer escritos, lo que está escrito de manera fundamental en la Biblia, en Mateo capítulo 24, el libro del Apocalipsis, y las escrituras a lo largo del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que nos hablan acerca del fin de esta era y el comienzo de una nueva era, con el comienzo del reino milenial de Cristo, del reino de 1000 años de Cristo, que vendrá a reinar aquí en la tierra, en Jerusalén, en la tierra de Israel, con el milenio.
después de que haya concluido el juicio de Dios sobre el mundo y después del arrebatamiento de la iglesia. Bien, así que en base a esto, he venido haciendo una distinción entre el arrebatamiento de la iglesia y la venida o la segunda venida, porque a veces estos términos se utilizan de forma indistinta, o al leer tenemos que fijarnos cuando está hablando de arrebatamiento y cuando nos está hablando de la venida, o cómo se le llama la segunda venida. Cuando hablamos de la venida nos estamos refiriendo sobre todo a la palabra griega parusía, que se traduce del original y que se refiere a la venida así de un rey que viene a reinar en la tierra. Así que cuando hablamos de una distinción en el arrebatamiento y la venida, nos referimos primeramente a esto, que viene el Señor en el arrebatamiento de la iglesia para que su iglesia pueda escapar, dice, de la ira venidera que vendrá sobre el mundo. Así que hice esta distinción. En siguiente lugar, ahora yo estoy entendiendo en lo que dice la Biblia que el arrebatamiento no es inminente, y esto quiere decir que el Señor habló con claridad de cuándo ocurrirá el arrebatamiento. Entonces el arrebatamiento no es inminente, porque inminente significa que puede ocurrir en cualquier momento o en este momento, en este instante. Si decimos que es inminente, quiere decir que eso va a suceder hoy. Y en realidad la Biblia no nos habla de un arrebatamiento inminente, sino de un arrebatamiento esperado por la iglesia y que se puede determinar cuándo sucederá. Así que por eso ahora podemos ver en la Biblia que el arrebatamiento, en el arrebatamiento el Señor se presenta públicamente y todo ojo le verá, distinto a la venida o segunda venida del Señor, cuando a lo que la Biblia le llama el día del Señor, para referirse al comienzo del milenio, cuando el Señor Jesús vendrá después de librar esa batalla de Armagedón para derrotar al anticristo y juzgar al anticristo y dar inicio a un reino de 1000 años. El día del Señor así se le llama. Y finalmente estoy haciendo a través de este estudio una distinción entre la tribulación y la gran tribulación, donde la Biblia nos muestra que la iglesia pasará por un tiempo breve de tribulación momentánea, y esto es diferente a la gran tribulación. Así que la iglesia durante 10 días estará viviendo días de tribulación aquí en la tierra. Y esto es algo que estoy fundamentando y seguiremos comentando para que quede bien claro para todos nosotros, diferente a la gran tribulación que ocurrirá en los últimos 3 años y medio, en base a la última semana de Daniel, que nos marca el fin de la historia de Israel y también el fin de la historia de la humanidad, o de esta era como la conocemos, para dar inicio a una nueva era con el reinado de Jesús por 1000 años del Señor Jesús. Así que la gran tribulación son 3 años y medio donde se manifestará la ira, el juicio de Dios, y de una era de paz y seguridad, donde el mundo estará gobernado por el anticristo. Así que después de esto vendrá la venida del Señor de una manera secreta, para finalmente venir por sorpresa a este mundo y por tanto enfrentar al anticristo, quitar al anticristo de este mundo para comenzar a reinar por 1000 años. Bien, entonces les presento aquí esta es la imagen del último episodio de Megatendencias 2021, al que le llamé, les voy a mencionar nuevamente estos temas, el nombre de cada uno de estos temas. En este último episodio hicimos un estudio sobre el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas en Daniel capítulo 9, verso 24-27, porque esta es la escritura de la Biblia que establece precisamente, nos permite determinar el final de la historia de Israel, que marca también, como un reloj profético, nos marca los tiempos, de acuerdo a lo que el Señor Jesús declaró en Mateo capítulo 24. Así que Daniel 9, 24, 27 hay que leerlo con atención, hay que profundizarlo y entender correctamente lo que está escrito, porque nos habla precisamente de las 70 semanas, con lo cual indica el comienzo del reino
el reino de 1000 años del Señor Jesús. Y por eso la última semana de la que hablamos frecuentemente, que tiene una duración de 7 años, marca precisamente esta última semana de Daniel de 7 años, el fin del tiempo. Por eso hablaba yo hace un momento de una tribulación y de una gran tribulación que tendrá una duración de 7 años, que es el cumplimiento de la última semana de Daniel. Entonces, esto es lo que venimos mostrando en la escritura, y ahora quiero mostrarte aquí en nuestro canal eh, para que tú puedas consultar estos temas y ir entendiendo en qué contexto yo estoy hablando. Aquí tenemos nuestro canal Vive Sin Límites TV. Tú puedes encontrar este álbum de Mega Tendencias, que es una lista de reproducción, y aquí podemos ver el episodio 1, que se llamó para hablar del arrebatamiento 2022, que el arrebatamiento puede ocurrir en este año que ya comenzó 2022. El episodio 2, la serie se llamó Arrebatamiento 2022, episodio 2, la generación de la higuera, para enseñar o hacer un estudio para entender por qué podemos determinar que estamos ya viviendo el cumplimiento de la profecía de la Biblia para la nación de Israel. Y al estar viviendo ya el cumplimiento de la profecía para Israel, esto ya nos marca también el fin de esta era. Y finalmente el episodio 3, que comentaba el cumplimiento de la semana 70. Así que este contenido, pues ustedes lo pueden, eh, lo pueden consultar y pueden de esta forma meterse. Yo te invito para que tú te metas al estudio de lo que la Biblia nos dice para este último tiempo. Y bien, voy a continuar con la presentación para dar el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy, que estará muy interesante. Bien, entonces vamos nuevamente a nuestra presentación, porque quiero establecer el propósito de la serie de esta Megatendencias 2022. Querida familia, queridos amigos. Así que bienvenidos a esta nueva serie de conferencias, Megatendencias 2022, entendiendo la profecía de la Biblia para el último tiempo. Y este año, bueno, se llama Arrebatamiento 2022, donde vamos a estudiar en la Biblia que se puede determinar que el arrebatamiento puede ocurrir este año 2022. Muy bien, entonces este será el episodio 1 de nuestra serie de este año, Arrebatamiento 2022, la profecía de la Biblia para el último tiempo. Y bien, bueno, tenemos que establecer nuevamente este principio básico de entendimiento de la profecía de la Biblia para este último tiempo, en lo que nos dice segunda de Pedro 1:19, dice: esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta. Hay que tomar en cuenta la profecía de la Biblia para el último tiempo. Muchas personas piensan que no es necesario estar tan informados o darnos cuenta del tiempo que estamos viviendo. El Señor Jesús le reprochó a los fariseos en su día y les dijo: hipócritas, que pueden saber cuándo va a llover y no saben el tiempo que están viviendo. Y el Señor les estaba reprochando por su ignorancia, por ser superficiales, y que no se dieran cuenta que ya estaban viviendo el cumplimiento anunciado en la Biblia de la venida del Mesías de Israel, cuando el Señor vino la primera vez para morir en la cruz. El Señor, al venir, cumplió con las profecías de la Biblia. Hay más de 300 profecías de la Biblia que hablan sobre la venida del Señor Jesús, y Él dio cumplimiento a ellas. Así que les reprochó a los fariseos, a los líderes religiosos, por su superficialidad, por su ignorancia, y siendo ellos enseñados y conociendo las Escrituras, no poder discernir, decía él, Señor Jesús, el tiempo que estaban viviendo. Así que hay que tomar en cuenta la profecía de la Biblia. Dice: pues este mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Eso es la profecía de la Biblia. Vivimos en días de oscuridad, y aún vienen días de mayor oscuridad de lo que estamos viendo ahora. Pero dice que la Biblia es como una lámpara que brilla en medio de la oscuridad de este mundo. Dice: y así será hasta que el día amanezca. Por eso dice: hasta que el día amanezca. Claro, cuando hay luz ya no tienes ni que prender los focos de tu casa. Ya cuando hay luz y estamos a plena luz del día, no es necesario
prender los focos de la casa ni una vela, ¿verdad? Porque ya la luz del día es tan brillante que no necesitamos encender una lámpara. Así que la Biblia es como una profecía que nos permitirá ver en la oscuridad de este mundo hasta que el día amanezca. ¿Cuál es ese día anunciado por la Biblia? Pues está hablando del día en que el Señor venga a reinar y dé comienzo a un reino aquí en la tierra de 1000 años. Muchas personas, pues religiosas, piensan que la vida con Dios está en el cielo y que todas las personas que han muerto, pues se van al cielo y allí estaremos todos siempre en el cielo, y no es así. No todas las personas que mueren se van al cielo, ni estaremos siempre en el cielo, sino como dice aquí, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Nos está hablando de la venida del Señor Jesús para venir a reinar sobre la tierra. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la escritura, de lo que está escrito en la Biblia, esto se le llama escritura, a lo que está escrito en la Biblia, ninguna profecía es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa propia, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. ¿No? Bueno, pues que muchas personas cuestionan que la Biblia fue escrita por hombres y que piensan que es un libro más, le llaman una de las joyas de la literatura universal. Así nos enseñaban en la secundaria acerca de la Biblia. Por ahí recordarás tus clases que te mencionaban en tu materia de español, en la clase de literatura, que la Biblia era una joya de la literatura universal. No, fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1, 19, 21. Así que bien, pues el propósito de esta nueva serie de mega tendencias es lo siguiente: los acontecimientos mundiales de los últimos años, y incluyendo la pandemia que hemos vivido a partir de 2020 y durante todo el año 2021 y este año, parte de este año. Los acontecimientos mundiales, incluida la pandemia de estos últimos años, así como el cumplimiento de la profecía sobre el futuro de la nación de Israel que ya ocurrió en 2020 y 2021. Se ha cumplido ya la profecía de la Biblia sobre el futuro de Israel. Estamos viviendo ya el cumplimiento, como el Señor Jesús reprochó a los líderes religiosos en su día. Ya están viviendo el cumplimiento de lo que se anunció en la Biblia. Así nosotros. Esto ha ocurrido ya en el año 2020 y 2021. Esto nos indica que se aproxima el fin de esta era y que el arrebatamiento de la iglesia puede suceder en este año 2022. Muy bien. Así que estos son los 3 propósitos con los cuales yo voy a estar compartiendo esta nueva serie de mega tendencias, y te invito para que me sigas. Primero, vivir con expectativa profética del arrebatamiento de la iglesia. Vivir con expectativa profética, hay que estar expectantes. ¿Qué esperamos que sucede este año? Pues hay que esperar este año el arrebatamiento de la iglesia. Este año hay que esperar el cumplimiento completo de lo que Dios ha hablado para la iglesia de Jesucristo, porque cuando ocurre el arrebatamiento se acabó el tiempo de la iglesia, concluye la historia de la iglesia con el arrebatamiento de parte del Señor Jesucristo. Así que hay que vivir en primer lugar con expectativa profética del arrebatamiento de la iglesia, como está escrito en Apocalipsis 22:20. Amén, sí, ven Señor Jesús. Esto es lo que los cristianos en este tiempo y la iglesia debe tomar en cuenta seriamente. No debemos de estar atemorizados ni evitar escuchar o informarnos acerca de este tema, porque es un tema fundamental de la vida cristiana, tal como lo dice Hebreos en el capítulo 6, verso 1 y 2, donde nos habla de las 5 doctrinas básicas de la vida cristiana, y la última es la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que esto es parte de la vida cristiana. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis al final? Este es el último, lo último que está escrito en la Biblia se refiere a la venida del Señor Jesús y al arrebatamiento de la iglesia. Dice Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, ciertamente vengo en breve. Así es como Jesús se lo declaró al autor del libro del Apocalipsis, el apóstol Juan. El que da testimonio, el Señor Jesús que da testimonio de las cosas que eran,
de las que estaban ocurriendo en el tiempo de Juan y de las que vendrían en el futuro, que es lo que nosotros estamos viviendo, el que da testimonio de todas estas cosas, pasado, presente y futuro, dice, ciertamente vengo en breve. Y estamos hablando de más de 2000 años. La escritura dice, la Biblia dice en una de las cartas de Pedro que para el Señor un día es como 1000 años. Y ya pasaron 2000 años desde que el Señor Jesús dio esta revelación al apóstol Juan en la isla de Patmos. Esta revelación, por eso este libro tiene el nombre de Apocalipsis, que significa revelación, es decir, exponer lo que estaba encubierto, sacar a la luz lo que estaba oculto. Eso es. Entonces el Señor desea que realmente nosotros no vivamos en ignorancia. Él desea que nosotros estemos entendidos de los tiempos, como le decía a los tesalonicenses, que eran entendidos, dice, de las cosas que iban a suceder en el futuro. Así que el último versículo de la Biblia dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús. Así que esta es una declaración poderosa, amén. La iglesia debe estar diciendo en este tiempo, amén. En este año la iglesia debe decir, amén. Sí, ven Señor Jesús. Piénsalo bien, piénsalo bien. El mundo en que vivimos se ha vuelto cada vez más hostil y peligroso para vivir, más destructivo. Este mundo no tiene ya de verdad nada que ofrecernos. Cada vez las noticias son más espantosas, cada vez las noticias de lo que sucede en el mundo son más amenazantes. Y esto realmente lo que está ocurriendo en el mundo es lo que puede atemorizarnos. Pero aún ni a nosotros, a la iglesia, nos atemoriza porque sabemos que este mundo ya está por terminar, el fin de este mundo, ya está por finalizar el mundo como lo conocemos. No necesitamos que este mundo sea reformado. No necesitamos que este mundo sea arreglado, necesitamos que ya termine la vida de este mundo y demos comienzo a una nueva era al venir el Señor Jesús a reinar por 1000 años. Y mira cómo escribía el apóstol Pablo en la recta final de su ministerio. Él sabía que estaba viviendo ya su último tiempo. Y mira lo que el apóstol Pablo dice acerca del arrebatamiento de la iglesia. Aquí en segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Dice el apóstol Pablo en el verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él sabía que su tiempo iba ya a terminar y como la historia nos hace saber, el apóstol Pablo murió como mártir de la iglesia de Jesucristo por causa del evangelio de Jesucristo en Roma. Por orden del emperador Nerón, él fue decapitado. Así que él sabía, y esta carta de Timoteo es una de las últimas cartas, si no la última carta escrita por el apóstol Pablo antes de morir por la causa del Señor Jesucristo. Él escribe, segunda de Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así es que esto nos debe inspirar a nosotros como iglesia, a pelear la buena batalla hasta el fin, a pelear la buena batalla y acabar nuestra carrera en este mundo guardando nuestra fe. Así es como debemos vivir en este año 2022, peleando la buena batalla, acabar nuestra carrera guardando la fe. Y luego dice en el verso 8 el apóstol Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Así que Pablo vivía con una gran expectativa sus últimos días, su último tiempo, la recta final de su ministerio, diciendo, por lo demás, aparte de esto, decía él, me está guardada. Yo ya estoy por recibir o estoy finalizando sabiendo que me ha sido preparada la corona de justicia, decía el apóstol Pablo. Él estaba hablando de la vida eterna, porque sabemos que ahora tenemos seguridad de vida eterna por causa del sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús nos ha hecho justos. A través de su sacrificio hemos sido perdonados por todos nuestros errores, pecados y maldades. Podemos estar expectantes de irnos en el arrebatamiento de la iglesia porque sabemos que ya nosotros tenemos paz con Dios por causa de la justicia de Cristo Jesús. Por eso hay una corona de justicia para nosotros, una corona de justicia
que la justicia del Señor también nos va a coronar, nos va a empoderar en el comienzo de una nueva era, porque dice que la iglesia va a reinar con Cristo 1000 años. Así que el apóstol Pablo se preparaba en su día para recibir esta corona de justicia. No tenía temor de morir, no tenía temor de morir por causa de Cristo. Él escribió también en la carta a los filipenses, no sé qué escoger, si quedarme aquí o irme con el Señor. Él hablaba de la muerte de una manera muy diferente a la que nosotros lo consideramos, ¿no? Que aún los cristianos tienen miedo a morir y están ahí con esta pandemia evitando que los contagien, porque claro que nadie se quiere morir, pero no quiere decir que cualquiera que se contagie se va a morir. Pero el problema es ese, que muchos todavía no entienden que nuestra vida no está determinada por una pandemia. Nuestra vida aquí en este mundo, Dios la determina. El Señor es nuestro Señor, el dueño de nuestra vida, y Él determina hasta cuándo vamos a estar nosotros aquí. Así que esto nos debe inspirar. El apóstol Pablo escribe en el verso 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Señor Jesús va a juzgarnos a todos, a la iglesia de Jesucristo. Dice que el juicio comienza por la iglesia y que el Señor nos va a juzgar. Cuando nosotros estemos en su presencia, nos va a juzgar, no para perder nuestra salvación, no para ver si estaremos en toda la eternidad con Él, no, Él va a juzgar a los que ya son suyos, Él va a juzgar cómo vivieron habiendo conocido al Señor. Si tú viviste para el Señor, si tú viviste en el propósito de Dios, si tú fuiste obediente a tu llamado de servir al Señor, eso es lo que el Señor va a juzgar. Si tú fuiste obediente de hacer lo que el Señor te ordenó que hicieras para servirle y cumplir nuestro propósito como iglesia de Jesucristo, de predicar el poderoso evangelio del Señor Jesús para que le conozcan, para que los que no le conocen vivan una experiencia con Él, tengan un encuentro con Él y le conozcan y se salven. Así que dice aquí el apóstol Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Así debemos vivir este año, iglesia, amando la venida del Señor. Ama al Señor, ama su venida, en vez de estar ahí con dudas y estar aferrándonos a este mundo en que vivimos. No te aferres más a este mundo. Este mundo no es a lo cual el Señor nos ha destinado. Él nos ha destinado a vivir toda una eternidad y nos ha destinado a disfrutar y a vivir una dicha inmensa al comenzar el reino del Señor Jesús por 1000 años, a lo que le llamamos el milenio. Bien, segundo propósito, prepararnos para cumplir nuestro llamado de ser la iglesia gloriosa. Así debemos vivir este año, prepararnos para cumplir nuestro llamado de ser la iglesia gloriosa, como lo dice Efesios 5:27, cuando el Señor Jesús está hablando del matrimonio y lo compara con la iglesia y con el Señor Jesús. Ahí dice en Efesios que el Señor, dice, viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esta es la iglesia por la cual el Señor viene en el arrebatamiento. Y esto marcará el último avivamiento en la historia de la iglesia, tal como nos dice Santiago 5, del verso 7 al 11. Así que nosotros, yo quiero de esta manera mostrarte que hay que estar expectantes del último avivamiento en la historia de la iglesia que se cumplirá, como lo dice aquí en la carta de Santiago en el capítulo 5. Por mucho tiempo, muchos de nosotros hemos esperado un gran avivamiento. Por mucho tiempo, yo desde que llegué a la vida cristiana, hace más de 35 años, hace más de 35 años se hablaba de un avivamiento y yo escuché a grandes predicadores hablar de su anhelo, de su pasión por vivir este último avivamiento en la historia de la iglesia, y la verdad es que nos quedamos esperando y aparentemente ese avivamiento no ha ocurrido, al menos como nosotros lo esperábamos. Pero sí ocurrirá este último avivamiento justo antes del arrebatamiento de la iglesia, como nos lo dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 5, en el verso 27, donde nos habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía.
haciendo un estudio de la lluvia temprana y tardía, que esto era algo que ocurría en la tierra de Israel. De esa forma Dios nos habla del último avivamiento de la iglesia, cuando Dios se refiere a la lluvia temprana y tardía que hacía que en la tierra de Israel se produjeran las cosechas. Así que aquí nos está hablando ya en el Nuevo Testamento en los mismos términos que Dios lo hizo en el Antiguo Testamento para la tierra de Israel. Así que lo que fue escrito para Israel también fue escrito para nosotros. Así que dice aquí en Santiago capítulo 5 del verso 7 al 11, dice lo siguiente. Dice, por tanto, hermanos míos, dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Tengan paciencia. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Entonces aquí nos dice, sean pacientes como los que trabajan la tierra, como los campesinos. Nos dice, sean pacientes porque así los labradores de la tierra, los campesinos, dice el Señor, dice, miren cómo espera el precioso fruto de la tierra. Y cuando habla de este fruto, está hablando de la cosecha final que va a producir este último avivamiento en la historia de la iglesia. Esta será la última cosecha de la iglesia, porque después del arrebatamiento va a continuar habiendo salvación. Y como hemos comentado, quienes no se dejen marcar por el anticristo van a tener su salvación. Les va a costar entonces la vida, les va a costar entonces rechazar al anticristo. Eso va a causar una pena de muerte. Entonces nos está diciendo aquí que ese fruto precioso se producirá en este último avivamiento de la historia. Por eso dice, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Así que está diciendo que nosotros como los campesinos, los que labran la tierra, seamos pacientes y dice que esperemos este precioso fruto que se producirá cuando llueva, finalmente cuando venga esta lluvia tardía. Así que la Biblia nos habla de una lluvia tardía como ocurre en la tierra de Israel hasta el día de hoy, que esta tierra tardía ocurre precisamente en el otoño. Así que imagínate, ya cuando el Señor nos habla de una lluvia tardía y lo relaciona con Israel, está hablando de un tiempo específico, porque hay una temporada de lluvia tardía en la tierra de Israel. Y si nosotros vamos a esta información y nos informamos de cuándo llueve en Israel, cuándo es la lluvia tardía en la tierra de Israel, sabremos cuándo puede ocurrir este último avivamiento de la historia, porque en la tierra de Israel se le llama lluvia tardía a la lluvia que ocurre en cierta temporada en otoño. Así que, wow, esto nos da, por tanto, nos puede dar entendimiento de cuándo, en qué momento ocurrirá este cumplimiento profético. Así que prepárate para cumplir nuestro llamado de ser la iglesia gloriosa, porque somos la generación que va a vivir este último avivamiento de la historia. Va a ser un breve avivamiento que va a producir el precioso fruto de la tierra, precioso porque se trata de la vida de personas que se van a salvar, personas que no han rechazado el evangelio de Jesucristo durante todo este tiempo que nosotros hemos estado aquí. Las personas que han rechazado, que no han querido escuchar, que no han querido aceptar una invitación a venir a la iglesia o algún evento. Sin embargo, va a haber un precioso fruto, la vida preciosa de muchas personas, de miles y de miles de personas alrededor del mundo se van a salvar por causa de este avivamiento que ocurrirá en la iglesia, y nosotros tenemos que estar preparados para hacer su iglesia gloriosa. Y en tercer lugar, fortalecer nuestra fe al ocurrir la tribulación momentánea que se aproxima. Así que el propósito de esta serie de conferencias, Arrebatamiento 2022, consiste en fortalecer nuestra fe cuando ocurra esta tribulación momentánea de la cual nos habla la Biblia y que durará aproximadamente 10 días. Se aproxima esta leve tribulación momentánea, después vendrá la gran tribulación. Tú lo puedes ver en 2 de Corintios capítulo 4 verso 17 y en Apocalipsis 2:10, donde nos habla de una tribulación momentánea. Esta escritura siempre habíamos pensado que se refería pues a cuando pasamos por problemas, por pruebas,
por circunstancias difíciles, pero lo que vamos a ver a través de este estudio, de toda esta serie de conferencias, es que realmente toda la escritura tiene un, está llena de significado profético. No se refiere solo a animar nuestra fe cuando estamos pasando por dificultades, sino se está hablando del último tiempo y particularmente de lo que ocurrirá antes del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Mira cómo nos dice aquí segunda de Corintios, capítulo 4, verso 17, cuando habla de una tribulación momentánea. No se refiere a que de momento te quedaste sin trabajo, de momento hay crisis en tu matrimonio, o estamos viviendo aún personas que están viviendo tragedias como ha ocurrido alrededor del mundo por causa de catástrofes como terremotos, como tsunamis, o por lo que está ocurriendo con el cambio climático. No, se está refiriendo a lo que va a ocurrir previamente al arrebatamiento de la iglesia. Allí en segunda de Corintios 4:17, el apóstol Pablo desde el verso 16 está hablando de cómo es importante perseverar en la vida cristiana, y aún es más importante perseverar en la vida cristiana. Será más importante perseverar y guardar nuestra fe cuando llegue este tiempo de tribulación en el mundo. Y no estoy hablando de la pandemia, no estoy hablando de terremotos, estoy hablando cuando ya dé comienzo el principio de dolores del cual habló el Señor Jesús, la apertura de los 6 primeros sellos del libro del Apocalipsis, que ocurrirá en el transcurso de 10 días. Mira lo que nos dice aquí, segunda de Corintios 4, 17, 16, dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, dice, antes, aunque nuestro hombre exterior, dice, se va desgastando el interior, no obstante se renueva de día en día. No nos está hablando de esta experiencia poderosa en la vida cristiana, que aunque humanamente, físicamente vamos envejeciendo, podemos perder vitalidad. Sin embargo, interiormente en Cristo cada vez nos fortalecemos más. Así que aunque parezcamos más frágiles exteriormente por lo que se ve en nuestra apariencia, sin embargo, interiormente, dice, somos renovados día a día. Verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, esta palabra tiene un fuerte contenido profético. Claro que tiene que ver con lo que podamos estar viviendo en algún momento difícil, de crisis, de graves dificultades económicas o en la salud o en este mundo en que vivimos. Claro, pero nos está diciendo que en medio de lo que esté pasándonos, aun si es solo personal, dice que no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Claro, así es la fe. La fe nos da la capacidad de ver lo que no se ve, pero aquí nos está hablando proféticamente también, nos está hablando de los días previos al arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia verá la apertura de los primeros 6 sellos, le tocará pasar por una tribulación momentánea, por graves acontecimientos mundiales. Seremos guardados como el pueblo de Israel fue guardado en el tiempo en que vinieron las plagas sobre Egipto. Yo siempre me he preguntado, siempre me ha llamado la atención que esas plagas de Egipto fueron muy parecidas, una parte de esas 10 plagas fueron muy parecidas a los acontecimientos que ocurrirán durante el tiempo del juicio de la ira de Dios sobre el mundo y de la gran tribulación. Pero siempre me había llamado la atención, y lo que yo veo es que recordarás que cuando Israel tuvo que pasar por esas 10 plagas, la última fue la de los primogénitos, y con esa última plaga Faraón ordenó que Israel saliera libre de esclavitud de Egipto. Y yo siempre me pregunté, y tú recordarás en el caso de los primogénitos, cómo Dios les dio la orden de quedarse en casa, y cómo hubo una terrible oscuridad, que es lo que precisamente vamos a ver en este último tiempo, una terrible oscuridad. Y dice que ellos no debían salir de sus casas y poner en sus casas
la sangre de un cordero sacrificado que representa el sacrificio de Jesús. Y dice la Biblia que el ángel de la muerte pasó, por eso se llama la palabra Pascua y se celebra la Pascua como el comienzo del año en la nación de Israel, porque ese ángel pasó de largo, pasó por encima sin hacer daño a las familias de Israel que estaban en sus casas bajo una protección sobrenatural. Igual que el Salmo 91. Si tú lees el Salmo 91 vas a ver un fuerte contenido profético que tiene que ver más bien con lo que se va a vivir durante estos 10 días, durante estos 10 días de tribulación momentánea antes del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Así que por eso dice el apóstol Pablo, no miren las cosas que se ven, hablando el Espíritu Santo de lo que veremos ocurrir en esos 10 días previos al arrebatamiento de la iglesia y que veremos, nos tocará vivir cosas terribles, a menos que el Señor nos llame antes y vayamos a su presencia antes, pero si aquí seguimos, cuando comience este cumplimiento profético, dice el Señor, no vean las cosas que se ven porque son temporales, sino las que no se ven. Pongan atención en lo que no se ve porque esto es eterno. Entonces ya nos está hablando de la eternidad por venir, ¿verdad? Y que comienza para nosotros con el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Bien, entonces en el episodio del día de hoy yo quiero compartir con ustedes sobre un tema muy interesante acerca del arrebatamiento de la iglesia. Aquí quiero compartir con ustedes, querida familia, queridos amigos, este estudio que encontré en esta página y que me pareció muy interesante para tomar en cuenta. Solamente voy a... Muy bien, aquí lo tenemos en esta página web. Está muy interesante este estudio acerca de las fechas del arrebatamiento o el rapto, como se le conoce. Este es un estudio de cómo a lo largo de la historia de la iglesia se han dado a conocer fechas acerca del arrebatamiento y muchos piensan que como en esto ha fallado, ha habido falla, en esto nadie ha acertado. Bueno, es que el día que alguien acerte, cuando eso suceda, nadie lo va a decir, ¿verdad? El día que eso ocurra, pues ¿quién va a decir que alguien acertó? Entonces, de luego es más fácil saber quién se equivocó cuando dio a conocer una fecha. Y esto lo voy a comentar para que tú veas que en verdad sí, lamentablemente, muchos se han equivocado, pero yo considero que el que muchos se hayan equivocado no quiere decir que no podamos determinar con acierto cuándo va a ocurrir el arrebatamiento y la venida del Señor Jesús. Más bien, que habría que verlo de otra forma, y es que cada vez se está viendo más interés sobre esto y cada vez se está viendo más revelación. Y si antes no había tanta revelación como ahora, ahora sí podemos llegar a determinarlo. Así que esto, en vez de darle la razón a los que dicen, no, no tiene caso, todos los que han hablado de fechas se equivocan. ¿Para qué nosotros buscamos entender el tiempo que vivimos y para qué buscamos determinar las fechas? Y tú te vas a sorprender en esta serie de conferencias que estoy iniciando, que es posible determinarlo y que si el Señor Jesús dio indicios y dio más bien, nos dio evidencia de cómo podemos saber nosotros cuándo ocurrirá el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Muy bien, entonces aquí tenemos este estudio que se llama El rapto, fechas y más fechas. El autor es el pastor, el doctor Daulín Ureña. Y mira lo que dice aquí. No obstante a la clara advertencia bíblica de que nadie sabe ni el día y la hora, la gente continúa preguntándose cuándo volverá Jesucristo. Y el autor de este estudio menciona aquí Mateo 25:13, donde dice, velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora. Así es, Mateo 25:13. Así que ya vamos a explicar en qué contexto y por qué el Señor dijo esto. Pero esto no se refiere al arrebatamiento de la iglesia y lo vamos a demostrar. Se refiere a la venida del Señor para dar comienzo a su reino milenial, su reino de 1000 años. Y luego aquí dice, velad pues porque no sabéis en qué día viene
vuestro Señor. Para aquel tiempo no se podía saber, pero en este tiempo sí se puede saber. Les dijo a sus discípulos en aquel día, no sabéis, no sabéis, velad, o sea, velad, la palabra velar significa mantener la vela encendida toda la noche, no quedarse dormido. Entonces el Señor nos está diciendo, no se duerman, manténganse despiertos, mantengan la luz prendida para que puedan ver en esta oscuridad donde no se ve. Ya vimos que la Biblia, la profecía de la Biblia nos permite velar, estar atentos. No sabemos en qué día viene nuestro Señor y otra vez está hablando de la venida del Señor cuando vendrá de forma secreta, efectivamente, para iniciar su reino milenial. A continuación, una lista de las fechas que se han puesto para el regreso del Señor a través de la historia. Miren qué interesante lo que escribe el autor de este estudio. Año 53 antes de Cristo, aun cuando no todos los libros de la Biblia estaban escritos, ya existía el interés por colocar la fecha. Los tesalonicenses asombraron a Pablo cuando le contaron que el día del Señor ya había ocurrido y que ellos habían sido dejados. Así es, qué interesante. No sé si te habías dado cuenta, lea la carta a los tesalonicenses y vas a ver que el apóstol Pablo escribió entre otros temas para decirles o aclararles o enseñarles que todavía no había ocurrido el arrebatamiento de la iglesia o la venida del Señor para reinar 1000 años. Año 500, un sacerdote romano y teólogo predijo que la segunda venida sería en el 500 antes de Cristo, basado en las dimensiones del arca de Noé. Qué extraño, ¿no? Cómo el arca de Noé podría permitirnos determinar cuándo vendría el Señor si hay tanta evidencia en la Biblia y mucha mayor evidencia todavía en el Nuevo Testamento acerca de esto. En este caso, este sacerdote intentó predecir la venida del Señor en base a las medidas que tenía el arca de Noé. Pues está interesante, evidentemente falló. Año 1000, y nos pasó como el año 2000, ¿no? Que en el comienzo del nuevo milenio, en el año 2000, pues había una gran expectación y muchos pensaron que solo por dar comienzo a un nuevo milenio, eso marcaba la venida del Señor. Bueno, si nos vamos a referir a fechas, a temporadas, tenemos que considerar el calendario hebreo, porque todo el tiempo el Señor nos habla de acontecimientos y del cumplimiento profético en base no a nuestro calendario gregoriano de Occidente, sino el Señor todo el tiempo está mencionando en las escrituras del Antiguo Testamento el calendario hebreo. Incluso el calendario hebreo no es el mismo que el calendario judío que rige en el pueblo de Israel, en la nación de Israel actualmente. Yo encontré eso, ¿saben? Me di cuenta al estudiar estos temas que los judíos hoy en día no se basan en el calendario original que Dios estableció a partir de Éxodo capítulo 12, donde el Señor le dijo a la nación de Israel que el comienzo del año para ellos sería con la celebración de la Pascua. Y bueno, sí es posible establecer cuándo comienza la Pascua y esta fecha sí corresponde al calendario judío vigente, pero el conteo de los años que llevan los judíos en la actualidad no corresponde al calendario original dado por Dios en la Biblia. Así que vamos a establecer una distinción también, y este es el rompimiento de un paradigma. Tenemos que basarnos al calendario de Dios, al calendario de la Biblia, al calendario que Dios le dio al pueblo de Israel y no a nuestro propio calendario, ni tampoco el calendario que utiliza los judíos en la actualidad, porque ellos no están basados en el calendario dado, que ellos le llaman religioso y que debía ser el calendario que los rigiera a ellos. Bien, año 1000. Este año es notorio por ser uno de los que más grupos se pusieron histéricos esperando el regreso de Cristo. Tal y como sucedió, dice aquí, tal y como sucedió en el segundo milenio, o sea, nuestro milenio 2000, hubo una gran histeria popular a la espera del Señor. Los cristianos de ese tiempo debieron saber muy bien que no sucedería porque estaba claramente establecido en la Biblia que muchas profecías tendrían que cumplirse. Por ejemplo, el renacimiento del Estado de Israel. Claro está, esto es básico. El renacimiento del Estado de Israel en Mateo 24 es una clara señal del fin del tiempo.
¿verdad? Y han pasado más de 2000 años para que esto ocurriera, después de que el Señor Jesús vino la primera vez. Durante los últimos meses del 999 antes de Cristo, todo el mundo comenzó a comportarse bien, lo mejor que podían. La gente comenzó a vender sus propiedades y dársela a los pobres. Miles de peregrinos comenzaron a llegar a Jerusalén. Las plantaciones fueron descuidadas, pero llegó el año 1000 y nada sucedió. Sí, claro, la gente empezó a vivir de acuerdo a esta expectativa. Por eso la Biblia todo el tiempo nos habla de que tengamos en cuenta que el Señor ya va a venir. Y esto no quiere que tengamos que saber que va bien, que sepamos un día antes de que Él venga, para empezar a vivir como el Señor dice que vivamos. Esto es algo que deberíamos de tomar en cuenta en nuestra forma de vida hoy y cuando el Señor venga ya muy pronto. Año 1033. Este año fue marcado porque se cumplieron 1000 años de la crucifixión de Jesucristo. Nuevamente, vean ustedes la numerología utilizada, 1033. Entonces, alguien consideró que el año 33 sería relevante porque se cumplirían 33 años, o serían los 33 años de la nueva era que vivimos en que Cristo murió en la cruz. Pero una vez más, este calendario no corresponde al calendario hebreo y por tanto la muerte de Jesús no ocurrió en el año 1033, porque ese es en el año 33. Porque ese calendario no es el que rige para nosotros el calendario gregoriano, pero no es el calendario hebreo. Bien, luego año 1186. La Carta de Toledo advertía a la gente a esconderse en las cuevas y en las montañas. El mundo sería destruido y solamente unos pocos se salvarían. Esto en base a la Carta de Toledo. No nos da más detalles. Seguramente si nos metemos a investigar esta Carta de Toledo, vamos a advertir o vamos a ver a qué se refería esta carta o por qué, en base a que esta carta mencionaba que el año 1186 sería el año en que el Señor vendría, ocurriría el arrebatamiento de la iglesia. 1420. Los taborites de Checoslovaquia predijeron que cada ciudad sería aniquilada por fuego, solamente 5 fortalezas en las montañas se salvarían. Año 1524 al 1526. Münzer, un líder de campesinos alemán, anunció que el regreso de Cristo sucedería en el futuro cercano. La espera hasta trajo un enfrentamiento con las tropas del gobierno. Münzer anunció que apartaría las bolas de los cañones de las tropas del gobierno con las mangas de su camisa, según Dios le había prometido. Münzer y sus seguidores fueron demolidos por los cañones de las autoridades. 1534. Esta vez Jan Matthys ocupó la ciudad de Münzer. La ciudad supuestamente sería la única que sobreviviría a la destrucción. Los habitantes de Münster, perseguidos por Matthys y sus hombres, se reagruparon y sitiaron la ciudad. Dentro de un año todos estaban muertos y Cristo no había venido. Año 1650-1660, toda una década. Los hombres de la quinta monarquía sostenían que Cristo vendría e instalaría una teocracia. Se armaron y trataron de ocupar Inglaterra por las armas. El movimiento falló y la monarquía fue restablecida en 1660. Así que hubo quienes utilizaron el arrebatamiento de la iglesia o la venida del Señor para reinar por 1000 años por razones políticas, geopolíticas. 1666. Para los ciudadanos de Londres, el 1666 no fue un año de progreso. Una plaga bubónica se desató y mató 100.000 y el gran incendio de Londres sucedió el mismo año. Parecía que el mundo terminaría para los londinenses. Se anunció que el regreso de Cristo sucedería sin falla, especialmente por la forma en la que el año terminó, 1666, el cual representaba el sello de la bestia. Así que hasta aquí vemos una idea supersticiosa. El 666, usado de una forma ya supersticiosa para entender que, o para anunciar que ocurriría el arrebatamiento de la iglesia o la venida del Señor para reinar 1000 años. Año 1809, Mary Bateman, una divina especialista, tuvo una gallina que puso huevos con mensajes en el interior que anunciaban que Cristo regresaría. Se creó un caos increíble que terminó cuando esta señora fue atrapada introduciéndole un huevo por el oviducto a una gallina.
Más tarde fue colgada por envenenar a un cliente afluente. Vaya. 1814. La espiritista, observen, Joanna Southcott, hizo reclamos increíbles de que ella, de la concepción del Espíritu Santo, concebiría un segundo Jesucristo. Su abdomen comenzó a crecer y la gente comenzó a juntarse alrededor de ella en asombro. El tiempo del parto llegó, pasó y ella murió sin parto. Una autopsia reveló que había sido un embarazo falso. Así que imagínense hasta espiritistas metidos en este tema del arrebatamiento de la iglesia. 1836. John Wesley, uno de los líderes históricos más influyentes del cristianismo moderno, escribió que un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo de Apocalipsis 12:14 eran los años 1058 al 1836, cuando Cristo regresaría. Y esto lo pueden ver en el libro The Prophecies Unbelieved, donde él aquí menciona esto y dice: a partir de esa fecha Satanás se activó sus ejércitos para la colocación de estas fechas. Eso ya es un comentario del autor, ¿no? Por alguna razón John Wesley determinó que esos años 1058 al 1836 serían los años en que el Señor Jesús regresaría. Desde luego habría que ver qué fundamento daba John Wesley, pero podemos ver que grandes hombres de Dios, de los líderes históricos de la iglesia, llegaron a determinar fechas que fallaron. Pero yo lo que insisto, hay que ver aquí es que hay manera de determinar, hay manera de saber con precisión. Y hubo quien buscó, indagó, investigó, tal como Daniel lo hizo, escudriñando la palabra. En el caso de Daniel, recibió una palabra muy clara acerca del futuro de Israel cuando le dieron las 70 semanas, que se conoce como las 70 semanas de Daniel. Pero esto es porque él indagó, investigó el cumplimiento profético. Así que esto, en vez de hacernos pensar que es inútil querer determinar cuándo vendrá el Señor, más bien esto nos aproxima, esto nos hace ver que podemos determinar. Y si otros fallaron en entender correctamente lo que está escrito, pues hay que entonces nosotros ver correctamente y tener el entendimiento preciso. Año 1843 al 44, William Miller, el fundador del movimiento de los adventistas, o bautizado también o llamado de los milleristas. Aquí tú puedes saber por qué dio comienzo este movimiento adventista, ¿verdad? Que también ya tomó diferentes, digamos, direcciones, se dividieron también los adventistas, o llamados también los milleristas. Predijo que Jesús vendría entre 1843 y 1844. Fíjense, este tema hasta dio lugar, como en el caso de Miller, a la fundación de un movimiento religioso confuso, confundido, que finalmente sigue vigente y que pues ha traído una confusión al querer interpretar la Biblia acerca del tema del arrebatamiento de la iglesia o la venida del Señor. Bien, una lluvia meteórica espectacular en 1833 dio ímpetu a este movimiento. Los preparativos continuaron hasta marzo 21 del 44, cuando el periodo de un año de Miller se cumplió sin suceder nada. O sea, en el año 1843 transcurrió y no pasó lo que él dijo, que vendría el Señor Jesús. Sus seguidores predijeron que la venida sería en octubre 22 del año 1844. Esta fecha también falló, lo que trajo un desmoronamiento del movimiento millerista. O sea, este movimiento estaba fundamentado en esta profecía de William Miller. Y claro que al no cumplirse, pues esto trajo una debacle. Año 1859, el reverendo Thomas Parker, un ministro de Massachusetts, predijo que el milenio comenzaría aproximadamente en el año 1859. 1881, una mujer llamada, alguien llamada Madre Shipton 400, alegó que el mundo terminaría en ese año. Por supuesto, no sucedió.
1910, la más reciente visita del cometa Halley a nuestro sistema indicó para muchos las señales en el cielo que eran suficientes para indicar que estábamos en los tiempos del fin. Esto ha ocurrido también, ¿verdad? Que cualquier acontecimiento, un terremoto, como en este caso, un asteroide, un cometa, es tomado como una señal de que ya va a ocurrir el arrebatamiento del fin del mundo. Tenemos que considerar bien cómo está la Biblia, cómo escribe la Biblia sobre, sobre la forma en que ocurrirán estos eventos astronómicos. Hay que hacer un estudio de los eventos astronómicos y vemos una orden y una sucesión de eventos astronómicos que sí nos pueden marcar entonces o determinar cuándo vendrá el Señor Jesús. Pero en este caso no es porque, desde luego, el cometa Halley fue algo histórico en el mundo y esto causó una gran expectación. Se anunció la segunda venida para esos días, cuando se pudiera ver el cometa desde la Tierra. La Tierra hasta pasó por la Tierra hasta pasó por la cola gaseosa y si se hubiese tenido la tecnología de hoy, la gente hubiese pensado que hasta podría haber habido un encuentro entre la Tierra y el cometa. Hubo un negociante que apareció con unas píldoras del cometa para evitar los efectos tóxicos, como le llamaban, del cometa en nuestra atmósfera. O sea, toda esta superstición, desde luego, ¿verdad? Año 1914, Charles Russell, después de haber sido ridiculizado por el apoyo que dio a las profecías del fundador de los adventistas, William Miller, del séptimo día, fundó su propia organización, la que se convertiría en el culto de los testigos de Jehová. En 1914, Russell predijo que Jesús regresaría ese año, otro ex adventista que probó ser un falso profeta. Pues sí, ciertamente. Así que bien, podemos ver aquí entonces que los testigos de Jehová vienen de ese movimiento adventista del séptimo día, que finalmente pues cayó en descrédito al no cumplirse la profecía del arrebatamiento de la iglesia. 1918, Charles Russell se dio cuenta que el problema del 1914 había sido un problema matemático y calculó que el regreso sería en 1918 y nuevamente falló. Bueno, esto es algo que ha sucedido cuando ha habido un error con las fechas, se trata de nuevamente revisar, se trata nuevamente de precisar la fecha y en este caso pues falló. Así que más bien si esto ocurre, pues tendremos que desde luego hacer una revisión extrema y mucho más cuidadosa si hubo cálculos equivocados, pero esto no quiere decir que por eso es inútil o que es imposible hacer un cálculo, determinarlo. El que otros hayan fallado y hayan dado lugar a sectas no quiere decir que por eso no se pueda saber. Año 1925. Los testigos de Jehová volvieron a equivocarse en 1925. En ese momento se ganaron el premio de los testigos falsos, dice el autor de este estudio. 3 predicciones y ninguna sucedió. Sin embargo, la gente continuaba haciendo caso a sus prédicas, dice, inortodoxas. Ajá. Bien, 1967, cuando la ciudad de Jerusalén fue reclamada por los judíos en 1967, muchos profetas, entre comillas, anunciaron que la época de los gentiles había llegado a su fin y que el regreso de Cristo sucedería en cuestión de meses. Bueno, aquí ya estamos hablando de que alguien, en base a la guerra de los 6 días, como se le conoce esta guerra que le dio a los judíos el control de la ciudad de Jerusalén, podía marcar ya un cumplimiento profético. Aquí se están aproximando. Aquí nos estamos aproximando porque claro que hay que tomar en cuenta lo que está ocurriendo en la nación de Israel, hay que tomar en cuenta lo que ocurrió en Jerusalén, porque las 70 semanas de Daniel toman en cuenta lo que ocurriría en particular en la ciudad de Jerusalén. Así que, aunque se falló con respecto a que este sería el año, sin embargo, aquí sí podemos ver una aproximación al cumplimiento profético cuando estamos tomando en cuenta no solamente que ya se cumplió la profecía de la Biblia para el futuro de Israel, sino que hay que tomar en cuenta lo que ha ocurrido en la ciudad de Jerusalén, porque la profecía de Daniel de las 70 semanas habla de la ciudad de Jerusalén. Claro que esto fue un error, claro que se equivocaron, pero hay algo correcto en esto. Hay que ver lo que dice la profecía de las 70 semanas de Daniel y entenderlo bien.
Año 1970, la Iglesia Luz Verdadera de Cristo se hizo famosa mundialmente por una predicción errónea del retorno de Cristo en el año 1970. Muchos de sus miembros abandonaron todo lo que tenían a la espera de la llegada del Señor. Esto es algo que ha ocurrido, que cuando los cristianos tienen una fecha, piensan que hay que deshacerse de sus propiedades, hay que renunciar a todo. Claro, ellos piensan, no tiene caso. ¿Para qué queremos algo de este mundo si el Señor va a venir? ¿Para qué queremos el dinero o nuestras posesiones? Bueno, sin embargo, eso no es algo a lo cual el Señor nos dio una indicación. Él no nos dijo que renunciáramos a todo lo que teníamos, a que regaláramos todo lo que tenemos cuando Él estuviera por venir. Esa no fue una indicación. Más importante que eso es, y hay que tomarlo en cuenta, las indicaciones que el Señor dio para estar preparados para el arrebatamiento. 1973, un cometa que resultó ser una desilusión visual, o sea que ni se vio o algo así, motivó a muchos predicadores a anunciar el retorno del Señor, nada sucedió. Año 1975, los testigos de Jehová volvieron a la carga en 1975, predijeron el regreso en 1975 del Señor Jesús otra vez y otra vez se equivocaron. Esto no afectó en lo absoluto el deseo de convertirse en testigos de Jehová de mucha gente. Su calidad de miembro continuó creciendo. Su membresía, en el momento tienen más de 13 millones de personas suscritas a su revista Atalaya. Bueno, pues el tiempo ya se me fue. No quiero extender más el día de hoy el tema. Voy a continuar en la siguiente emisión, así que estén aquí pendientes y yo los espero en Megatendencias 2022, Arrebatamiento 2022, entendiendo la profecía de la Biblia para el último tiempo.